¿Qué persona famosa de la historia es idolatrada, pero, en realidad fue una horrible persona? 1. Winston Churchill. Winston Churchill tiene una acusación disputada de que causó una hambruna en la India que resultó en una pérdida masiva de vidas. Hitler tardó 12 años en asesinar a 6 millones de judíos. Winston Churchill tomó un año para asesinar a 4 millones de indios. La hambruna de Bengala de 1943 a 1944 dio como resultado un total de 3.153.033 personas murieron. Algunos otros informes afirman que el número es de 5 millones. Una hambruna que literalmente redujo a la mitad a la población viva de la Bengala indivisa. Algunas de las horrendas imágenes de la víctima del hambre son las siguientes. Churchill pudo haber evitado el hambre. Incluso unos pocos envíos de granos alimenticios habrían ayudado, pero el primer ministro británico rechazó rotundamente las apelaciones de 2 virreyes sucesivos, su propio secretario de Estado para la India e incluso el presidente de los Estados Unidos. Churchill no tuvo remordimientos en desviar alimentos a las tropas británicas y los civiles griegos. Para él, la inanición de los bengalíes de todos modos fue menos grave que los griegos robustos, un sentimiento con el que el secretario de Estado para India y Birmania, Leo Ptolemei, estuvo de acuerdo. 2. Pablo Escobar. Como colombiana y como antioqueña es doloroso escuchar que hay personas que idolatran a tal escoria y ver cómo Colombia tiene una relación bipolar con este hombre. Muchos niños sueñan ser como él y muchas personas lo alaban, argumentando que Escobar era bueno porque les construyó un maldito barrio. Y es que, ¿acaso estas personas viven debajo de una piedra? ¿Acaso no conocen cómo este hombre dejó en la mierda a Colombia y observó cómo ésta se desangraba? ¿Acaso no recuerdan cuántas bombas colocó y a cuántos inocentes asesinó? No, esto no lo recuerdan porque Colombia es un país sin memoria, donde los inocentes son olvidados y los asesinos son colocados en pedestales. Recuerdo que hace unos 2 años cuando estaba en el colegio, la profesora preguntó qué pensábamos sobre Escobar. Un chico contestó que no comprendía el odio que sentían algunas personas por este hombre, si este ha colocado en el radar a Colombia y ayudó a los pobres. No les puedo explicar la rabia y la tristeza que sentí al ver cómo este chico pensaba de tal manera y todo por la maldita ignorancia. Recuerdo que una vez me dijeron que cada persona tenía el derecho de considerar bueno o malo a Pablo Escobar, pero no, déjenme decirles que en este caso no. Puedes tener una opinión diferente en muchas cosas y es respetable, pero el hecho de pensar que Escobar fue bueno, está fuera de todo acto de cordura. Gracias por leer. Paz. 3. Diego Armando Maradona. Aquí en Argentina se idolatra a Diego Armando Maradona por ser, para algunos, el mejor jugador de fútbol de la historia. Más allá de su relación las drogas, para con su mujer e hijas /diagonal fue un desastre, ni hablar de la cantidad de hijos no reconocidos que tiene por el mundo y la violencia perpetrada hacia sus parejas. El trato a la prensa, incluso una vez ahuyento a los tiros a periodistas y actualmente el trato a los que piensan distinto lo convierte en un ser horrible. Aquí hay hasta una iglesia maradoniana. Personalmente lo detesto, representa lo peor que tenemos como sociedad. 4. Dylan Klebold y Eric Harris. Estos dos tipos hicieron un tiroteo escolar el 20 de abril de 1999 en la escuela Columbine High School en Colorado, dejando 13 muertos, 12 alumnos y un maestro. Luego de eso los responsables de la masacre se suicidaron en la biblioteca de la escuela. Si bien hubieron masacres anteriores a esta, la de Columbine fue la más famosa, y la que generó futuras tragedias en escuelas de Estados Unidos. Varios tiroteos escolares se han hecho en honor a la masacre de Columbine, la masacre de Virginia Tech, masacre de Sandy Hook y el tiroteo de STEM School, hecho por Davin Erickson. A lo que quiero llegar es como la gente, mayormente adolescentes, idolatran y dicen querer ser como estos dos chicos. ¿Qué clase de persona quiere ser un asesino mal de la cabeza? Pues aparentemente ellos justifican el hecho de haber matado 13 personas inocentes con el hecho de que los dos estudiantes sufrían bullying. Lo peor de todo es que dentro de sus víctimas hay personas que ni siquiera ellos conocían. Me da realmente asco como los jóvenes de ahora por alguna razón se dejan llevar por todo lo malo, delictivo y negativo. 5. Sin lugar a dudas, Mahatma Gandhi se acostaba en pelotas con sus sobrinas y discípulas de 16 años, dicho por él mismo en sus cartas.
racista, nacionalista y colega de los nazis. Era partidario de una hermandad racial en la que incluía a los indios pero excluía a los negros, a quienes consideraba inferiores, y era partidario de su sometimiento. Llegó incluso a sincerarse con Hitler como su buen amigo. Llegó a sugerir que los británicos debían someterse pacíficamente al asedio nazi, lo que le valió un merecido y contundente desprecio por parte de Churchill. Dejó morir a su esposa, a la que habitualmente maltrataba, de neumonía al rechazar un tratamiento con penicilina, considerando que la medicina tradicional hindú era superior a la occidental. Sin embargo, él mismo no tuvo inconveniente en recibir tratamiento con quinina cuando enfermó de malaria. 6. El Che Guevara. Pese a estar idealizado por los rebeldes y los estudiantes universitarios de todo el mundo, el Che Guevara fue un auténtico monstruo. Se le conoce como uno más del pueblo, pero resulta que el pueblo fue para este sádico un trampolín hacia el lujo, el dinero y el poder. Lo primero que hizo una vez que Castro tomó el poder en Cuba y la socializó, fue atropellar a una familia y quedarse con su mansión de 7 dormitorios con sauna y piscina, sala de masajes. También participó en la quema de libros. Se calcula que quemó unos 3.000 ejemplares. Estuvo a cargo de muchos pelotones de fusilamiento. Una vez, escribió a su padre contándole cómo disfrutaba de la mezcla de olor de pólvora y sangre. En otra ocasión, asesinó a un niño de 14 años que intentaba proteger a su padre del pelotón de fusilamiento. En su intento de crear una sociedad de iguales, el Che asesinó a gays, disidentes, librepensadores, autores y poetas. Reprimió al pueblo con su constante vigilancia. Castro permitió al Che que siguiera con su trabajo sucio, pues sabía que las acciones de su secuaz le convenían para su causa. Estuvo a cargo de la prisión de La Cabana, donde asesinó a 500 personas sin ofrecerles la posibilidad de tener un juicio. Si estuviera vivo hoy en día, lo primero que haría sería asesinar a aquellos que llevan camisetas con su imagen. El Che Guevara era un hijo de papá rico que abusaba sexualmente de las criadas aprovechándose de su estatus y encima se vanagloriaba de ello. Odiaba a los homosexuales y era un guerrillero cruel al que no importaba masacrar a los pobres campesinos. Una persona mala, violenta y que se creía moralmente superior al resto de la humanidad. Sus ideas las impuso matando, y ganar no le bastaba, porque no soportaba la paz. Teresa de Calcuta. Hay datos de que no era tan buena y santa como muchos creíamos. A los pobres moribundos les decía que Dios los esperaba, y entre lo que se ha podido comprobar es que podía haber hecho muchísimo más por los enfermos. Las congregaciones religiosas de Teresa de Calcuta recibieron millones y millones de beneficios y aún así se vieron como la aguja que clavaban a una persona se lavaba con agua solo y se volvía a clavar a otra. Se les administraban medicinas caducadas. Desde los 90, voces críticas se alzan en contra de la religiosa, a la que acusan de ser una fanática amiga de dictadores y de no dar cuidado profesional a los enfermos. De hecho, cuando Teresa de Calcuta estaba enferma fue a los más caros y costosos tratamientos para su uso, y mientras tanto lo que ella podía haber hecho a los enfermos, no lo hizo como con ella. Ni tan santa, ni tan beata. Lo siento por sus fervientes seguidores. Encontré esto. Susan Shields, ex monja de la orden, describe en La Casa de Ilusiones de la Madre Teresa, publicada en el Free Enquirer de enero de 1998. A la madre le preocupaba mucho que preserváramos nuestro espíritu de pobreza. Gastar dinero habría destruido esa pobreza. Ella parecía obsesionada con el hecho de usar solo los medios más simples para nuestro trabajo. ¿Iba esto en el mejor interés de la gente a la que estábamos tratando de ayudar, o estábamos de hecho utilizándolos a ellos como una herramienta para elevar nuestra propia santidad? En Haití, con el fin de mantener el espíritu de pobreza, las hermanas reutilizaban las agujas hipodérmicas hasta que se volvían romas. Viendo el dolor que causaban estas agujas gastadas, algunos de los voluntarios ofrecieron conseguir otras nuevas, pero las hermanas se negaron. Mendigábamos comida y suministros a los comerciantes locales como si no tuviésemos recursos. En una de las raras ocasiones en que se nos acabó el pan donado, fuimos a mendigar a la panadería local. Cuando la solicitud fue negada, nuestra superiora resolvió que el dispensario podría funcionar sin pan por ese día. No era solo a los comerciantes a quienes se ofrecía la oportunidad de ser generosos. A las aerolíneas se les solicitaba que trasladaran hermanas y cargas sin costo. Se esperaba que hospitales y doctores absorbieran el importe de los tratamientos médicos de las hermanas, o que los cubrieran con fondos dispuestos para instituciones religiosas.
Se inducía a los trabajadores a laborar sin pago o con tarifas reducidas. Dependíamos fuertemente de voluntarios que se afanaban largas horas en nuestros comedores, refugios y campamentos. Ella decía, hay algo muy hermoso en ver a los pobres aceptar su suerte, sufrirla como la pasión de Cristo. El mundo gana mucho con el sufrimiento. Pienso que es muy hermoso que los pobres acepten su destino, que lo compartan con la pasión de Cristo. Pienso que el sufrimiento de los pobres es de gran ayuda para el mundo. Teresa de Calcuta, 1981, conferencia de prensa en Anacostia, Washington, D.C. 9. Albert Einstein. Me gustaría agregar a Albert Einstein. Fue un padre terrible, desobligado y ausente. Hasta la fecha no se sabe qué fue de su primer hijo con Mileva. Lo menciona sin nombre en cartas personales y luego lo olvida por completo. Con los que si nacieron en matrimonio los trataba más como un subproducto indeseable del sexo que como sangre de su sangre. Como esposo, ni que agregar, mujeriego, cínico y déspota. Muy lejos de su rol de figura pública. Como se dice, farol de la calle y obscuridad en su casa. Como científico se pirateaba a sus colegas. Muchas veces se le olvidaba mencionar las aportaciones de sus colegas. Así le pasó a Minkowski, Schwarzschild, Ted Hilbert, Lorenz y otros, incluso a la misma Mileva. Si a eso le agregamos que como persona era necio e irascible, nunca logró el aprecio de sus colegas y terminó solo y aislado como persona y científico. Gracias por mencionarlo porque en efecto, fue una persona con un lado oscuro. Cabe mencionar que él perteneció al equipo del Proyecto Manhattan que produjeron las primeras armas nucleares. Permítanme agregar su comportamiento libidinoso cuando se llevaba 2 mujeres a su casa y se encerraba en su habitación mientras Mileva estaba en la de enseguida. Su hijo fue profesor en Stanford y nunca quiso saber de él y no fue a su funeral. Lo de genio también lo pongo en duda. En sus últimas 3 décadas no publicó nada significativo, y era el hazmerreír en conferencias. Una vez fue presentado, por otro premio Nobel, como el profesor Einstein quien, al igual que el año pasado, nos trae su teoría que explica todo, obviamente burlándose pues Einstein nunca logró la unificación de teorías que buscaba. La siguiente unificación se logró una década después de su muerte totalmente independiente del trabajo de Einstein. Recién llegado a Princeton envió a publicar un artículo por primera vez al Physical Review de Estados Unidos. Al ser revisado el referí le encontró un error y no le aceptaron el artículo. Al enterarse Einstein juró no volver a publicar en esa revista. Frente a eso, el editor y el referí se lamentaron pues el error era enmendable y el estudio interesante. Debido a eso, el referí decidió hablar con Einstein en una conferencia en la que coincidirían para sutilmente guiarlo en la conversación para que él mismo se diera cuenta de su error y lo corrigiera. El plan funcionó y el artículo fue publicado en otra revista. Lo anterior muestra su carácter irascible y arrogante. Su trabajo con el efecto fotoeléctrico, movimiento browniano y relatividad es muy bueno, pero su trabajo posterior, 1925-1955, es totalmente irrelevante. 10. Pablo Neruda. Lamentablemente debo nombrar a Pablo Neruda, Neftalí Reyes, ganador de un premio Nobel de Literatura en 1971. Cuando nació su única hija, al darse cuenta de que tenía hidrocefalia la abandonó a ella y a su madre y rompió todos los lazos. Nunca más se comunicó con ellas. Además hay un caso que se ha dado a conocer hace poco sobre una posible violación sexual contra una mujer de India cuando él era cónsul en Sri Lanka. El día que Pablo Neruda violó a una mujer dalit, gran mujeriego, engañó a todas sus esposas y se aburría muy rápido de pareja, abandonando a unas por otras. 11. Winston Churchill. Es muy difícil encontrar a un ser más malévolo y repugnante que Winston, en los poco más de 7000 años de historia documentada de la humanidad. Parece una broma demoníaca, que a este monstruo se le dé trato de héroe y se le cite frecuentemente en textos, revistas y academias. No solo era racista, clasista y sexista de la peor calaña. También era un asesino inescrupuloso que atentó en cada oportunidad contra su propia gente. Fue un genocida. Esta palabra no existe, pero inaugurémosla para Winston, reincidente. Perpetró genocidios contra los zulú, bengalíes, turcos, palestinos y alemanes. También envió a la muerte, tan segura como inútil, a sus compatriotas en Gallipoli. Evitó la evacuación de Londres durante la Blitz alemana para elevar intencionadamente las bajas civiles. En fin.
Se puede escribir una enciclopedia completa con los crímenes de este asqueroso demonio.